Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de El Biolingüista. Tal y como prometí en el último vídeo, hoy vamos a hablar de hígado, vísceras y foie gras. Vamos a ver, en primer lugar, el hígado como órgano. El hígado es uno de los órganos del cuerpo humano más importantes. Es por lo menos el que más pesa 1,5 kilos, el hígado, y tiene múltiples funciones. Pero nosotros nos vamos a fijar en el nombre, hígado. Normalmente, cerca del 90% de los términos científicos que utilizamos, más específicamente de los términos biomédicos, provienen de raíz latina o griega. Pero si nos fijamos en cómo se dice hígado en latín y cómo se dice en griego, pues encontramos que nuestra palabra hígado no tiene una ascendencia, no tiene un origen en ninguno de esos dos términos. En latín, hígado se decía o se dice iecur y ecoris, mientras que en griego es hepar, hépatos. Si en vez de decir hígado decimos alguno de sus derivados, por ejemplo, relativo al hígado, eso es hepático, ahí sí que descubrimos una raíz griega, pero en hígado por sí misma esa palabra no tiene una raíz ni en hepar ni en iecur. En ninguna de las lenguas romances tampoco lo tiene. No hay ninguna lengua en la que hígado tenga una raíz directamente derivada de iecur. Como vemos aquí, hígado en castellano, fetge en catalán, fígado en portugués, en gallego se dice una palabra parecida, en francés foie y en italiano fegato. Si nos fijamos, en castellano empieza por H y en las otras lenguas romances empieza por F. Igual que la palabra latina original, que ahora veremos cuál es, también empezaba por F. Lo que pasa es que en castellano algunas palabras latinas que empezaban por F, al castellanizarse pasaron a sustituir la F por una H aspirada y después ya al final por una H muda, que es la H que tenemos en castellano. Por ejemplo, filo, que es hilo, se pasa de filo a hilo, se pasa de filium, que es hijo, a hijo, se pasa de facere a hacer, y se pasa de ficus a higo. Hay alguna semejanza, ¿verdad? Hígado, higo. Pues vamos a ver de dónde viene esa palabra de hígado. Si nos remontamos al antiguo Egipto, descubriremos que los egipcios ya habían inventado una técnica para hacer crecer el hígado de las ocas mediante una alimentación forzada a base de bolas de grano reblandecido. Las alimentaban a la fuerza, el hígado se hipertrofiaba y con eso tenían luego, al matar la oca, para comérsela, tenían un hígado de tamaño considerable y además de sabor exquisito. Los griegos también practicaron este tipo de técnica y también los romanos. Pero los romanos descubrieron que si esa alimentación forzada se hacía con higos, con ficus, el hígado adquiría un sabor todavía más exquisito. Y cuando se obtenía un hígado hipertrofiado por una dieta forzada a base de hígados, era un hígado, a base de higos, teníamos entonces un hígado ficatum. Y entonces los romanos decían que eso era un iecur ficatum. Entonces la víscera tenía un nombre doble, iecur ficatum. Con el uso se perdió iecur y se fijó ficatum. Y entonces ese fue el término que se quedó para la posteridad para referirse a la víscera. Y ese es el origen, aunque ya he dicho antes que los derivados sí proceden del griego, hepático. Hay otras vísceras en las que también descubrimos el origen si nos vamos a los derivados. Por ejemplo, el bazo. Bazo no es una víscera que se diga así ni a través de una raíz
latina o griega. Pero si decimos relativo al bazo, la palabra que significa relativo al bazo es esplénico. Splenos es una palabra de origen griego. Con otras vísceras también pasa lo mismo. Por ejemplo, vamos a ver lo que pasa, una cosa curiosa, con dos vísceras, con dos órganos internos nuestros. La vejiga de la orina y la vesícula biliar. Vejiga viene de vesica, en latín. Y vesícula es como un diminutivo de vejiga, una vejiguilla. En cambio, luego si tomamos los derivados de vejiga y los derivados de vesícula, vemos que son de origen distinto. Por ejemplo, de vejiga es vesical, tomando para el derivado el mismo origen latino, pero sin embargo para vesícula se dice cístico, que ya hace referencia a quistos, que es una palabra de origen griego. Vesícula tiene origen latino y sin embargo cístico, que es derivado de la vejiga, tiene origen griego. Vejiga viene de vesica y sin embargo el derivado es vesical. En cambio, cuando tenemos infección en la vejiga, decimos que tenemos cistitis. Una inflamación de la vejiga es una cistitis. Ahí no se dice una vesicitis ni nada de eso, se coge el término griego también. Entonces son como dos tipos de vejiga que, para diferenciarse uno de otro, pues en un caso hemos tomado raíz latina, en otro caso hemos mantenido la raíz griega. En francés hemos dicho que hígado se dice foie, y el paté hecho con hígado graso se dice paté de foie gras. Foie gras significa hígado graso, igual que el nombre de una patología del hígado que se llama hígado graso, aunque actualmente se tiende a llamarle esteatosis hepática. Steatos viene del griego y quiere decir grasa, lípido. Entonces esteatosis significa eso, la aparición de grasa de forma anómala en el hígado. Entonces, claro, particularmente a los franceses me imagino que les viene mucho mejor lo del cambio de término de esteatosis hepática, porque decir, doctor, tengo foie gras, pues no debe sonar muy bien. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo hablaremos de gatos, perros y otros animalillos. Hasta la vista.